En el invierno de 1943, el sexto ejército alemán estaba atrapado en un infierno helado en Stalingrado, rodeado por el implacable avance del Ejército Rojo, sin suministros, con temperaturas bajo cero y con soldados debilitados por el hambre y las enfermedades. La situación era desesperada. Uno de estos generales fue Alexander von Hartmann, comandante de la 71ª División de Infantería, quien murió como un héroe alemán. Fiel a sus principios, declaró: «Tengo la intención de ir con mi infantería a la línea de frente. Buscaré la muerte entre sus filas. Estar cautivo es deshonroso para un general». Cumplió su palabra el 26 de enero de 1943, enfrentando al enemigo de pie y disparando su rifle hasta el último momento, cuando una bala acabó con su vida. Así fueron los últimos días de los generales alemanes cercados en el infierno de Stalingrado. Alexander von Hartmann, el general que eligió morir con honor. Alexander von Hartmann, nacido el 11 de diciembre de 1890 en Berlín, fue un general alemán que desempeñó un papel destacado durante la Segunda Guerra Mundial. Comandante de la 71ª División de Infantería de la Wehrmacht, su carrera militar estuvo marcada por una serie de éxitos que culminaron en su participación en la brutal batalla de Stalingrado, donde encontró su trágico final el 26 de enero de 1943. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hartmann asumió el mando de la 71ª División de Infantería. Bajo su liderazgo, la división participó en varias campañas significativas, incluyendo la invasión de Francia y las operaciones en el Frente Oriental. Desde septiembre de 1942, su división estuvo al frente de los combates, liderando ofensivas que lograron abrirse paso a través de los suburbios de la ciudad y alcanzando el río Volga. Sin embargo, estas victorias iniciales tuvieron un alto costo, ya que las líneas alemanas se estiraron peligrosamente y quedaron expuestas a los ataques soviéticos. Von Hartmann, reconocido por su liderazgo, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 8 de octubre de 1942, un honor que marcó el inicio de sus últimos meses en combate. Cuando las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano el 19 de noviembre de 1942, el sexto ejército quedó completamente rodeado en Stalingrado. Para el 23 de noviembre, las tropas alemanas, incluida la 71ª División de Infantería, estaban atrapadas sin posibilidad de escape. A pesar de los intentos de abastecimiento aéreo y de los ataques de socorro, la situación se deterioró rápidamente. En diciembre, con el cerco apretándose y los recursos agotándose, von Hartmann fue ascendido a teniente general, un reconocimiento a su inquebrantable liderazgo en medio del colapso. La mañana del 26 de enero de 1943 amaneció sombría y helada en Stalingrado. El cerco soviético se había cerrado aún más, y las tropas del sexto ejército alemán estaban al borde del colapso. Para Alexander von Hartmann, comandante de la 71ª División de Infantería, la situación era desesperada. Su puesto de mando, ubicado cerca de la estación de tren, había sido completamente rodeado por las fuerzas soviéticas. Sin posibilidad de escape ni refuerzos a la vista, von Hartmann sabía que el final era inminente. En un acto de liderazgo y calma, reunió a sus oficiales y hombres restantes en el puesto de mando. Consciente de la gravedad de la situación, se dirigió a ellos con una determinación inquebrantable. «Es una cuestión de orgullo cuando un oficial muere en batalla, pero en este caso no me suicidaré. Venderé mi vida lo más caro posible». Estas palabras, llenas de resignación y valentía, marcaron el espíritu con el que enfrentarían sus últimos momentos. Tomando un rifle en sus manos, von Hartmann salió del puesto de mando y se dirigió hacia el terraplén del ferrocarril en el sector sur. Allí, acompañado por los miembros restantes de su guardia personal, compuesta por 3 oficiales, 7 suboficiales y 183 soldados, decidió presentar batalla. Se colocó al frente, como cualquier soldado más, y comenzó a disparar contra las fuerzas soviéticas que avanzaban implacablemente. La escena era una mezcla de valentía y tragedia. Un general, armado como un infante, enfrentando a un enemigo que superaba ampliamente a sus fuerzas en número y recursos. Finalmente, a las 8 de la mañana, Alexander von Hartmann cayó en combate.
Una bala enemiga lo alcanzó directamente en la cabeza, cumpliendo su deseo de morir como un soldado y no como un prisionero. Su muerte fue rápida y ocurrió frente a los ojos de sus hombres que continuaron luchando en su memoria. Junto a von Hartmann también murieron dos de sus oficiales más cercanos, el teniente coronel Kurt Corduan, comandante del 191º Regimiento, y el mayor August Bayerlein, comandante del 111º Regimiento. Ambos compartieron el destino de su general, luchando hasta el último aliento en defensa de una causa que ya estaba perdida. Sin embargo, su sacrificio no logró cambiar el resultado inevitable. Las fuerzas restantes de la 71ª División continuaron combatiendo durante los días siguientes en la zona entre Yelchanka y Boroponovo, pero la división estaba prácticamente destruida. Tras su muerte, Hartmann fue ascendido póstumamente al rango de general de infantería, un reconocimiento a su dedicación y servicio. Richard Stempel, el general que eligió el honor. El general Richard Stempel, comandante de la 371ª División de Infantería, vivió sus últimos días en Stalingrado con la certeza de que el destino del Sexto Ejército estaba sellado. En medio del caos, el agotamiento y la creciente presión soviética, Stempel, como muchos otros generales, tuvo que enfrentar decisiones desesperadas mientras intentaba mantener su honor y el de sus hombres. El 19 de enero de 1943, Richard Stempel tuvo un encuentro crucial con el coronel general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, en un búnker cerca del frente. En aquella reunión, presenciada por el hijo de Stempel, Joachim, Paulus reconoció abiertamente que el ejército estaba condenado a su destrucción total. Según el testimonio de Joachim, Paulus, cansado y abatido, insinuó a Stempel que debía considerar quitarse la vida antes de caer en manos soviéticas. «Un general alemán sabe lo que debe hacer en último lugar», dijo Paulus, mientras reafirmaba que él mismo resistiría con su Estado Mayor hasta el final. Sin embargo, es irónico que Paulus, un cristiano practicante, más tarde rechazara suicidarse al ser ascendido a mariscal de campo por Hitler, alegando que no traicionaría sus creencias religiosas. Este doble estándar, según las memorias de Joachim, influyó profundamente en la decisión de su padre. El día 25 de enero, apenas unas horas antes del final, Joachim tuvo la oportunidad de despedirse de su padre en un encuentro profundamente emotivo. Padre e hijo se sentaron frente a frente en el búnker, conscientes de que probablemente sería la última vez que se verían. Joachim, teniente del 108º Panzergrenadier Regiment, preguntó: «¿Y ahora qué, padre?». Richard, exhausto y decepcionado, respondió con calma: «Falta muy poco para el final. Nos han dejado en la estacada. No volveremos a ver nuestra patria. Pero tú, hijo, intenta romper el cerco. Lucha como un soldado honesto hasta el último momento». En ese momento, el general dejó claro que no intentaría escapar ni rendirse, pues consideraba que su lugar estaba con sus soldados caídos. Con un último abrazo y unas palabras de despedida, Joachim se retiró con la certeza de que era la última vez que vería a su padre con vida. La presión psicológica aumentó para Stempel cuando, erróneamente, creyó que su hijo había muerto intentando romper el cerco soviético. Aunque Joachim sobrevivió, herido, al intento de evasión, Stempel actuó bajo la falsa suposición de que su hijo había perecido. Este malentendido, sumado a la insistencia de Paulus de que un general no debía ser capturado, empujó a Stempel hacia una decisión fatídica. En la madrugada del 26 de enero de 1943, el general Richard Stempel, tras reunirse con sus oficiales y discutir la imposibilidad de continuar la lucha, tomó su decisión final. Considerándose físicamente agotado y sin fuerzas para intentar escapar, afirmó que no se dejaría capturar con vida por los soviéticos. «Más bien me dispararé, porque la rendición de un general alemán no está contemplada. Pertenezco a mis soldados caídos», declaró. Horas después, en el búnker que compartía con sus oficiales y pastores militares, Stempel tomó su pistola y se disparó, cumpliendo su promesa de no abandonar a sus hombres. Su trágico final fue el resultado de una combinación de presión externa, el colapso de sus fuerzas y un profundo sentido del honor militar. Su hijo, Joachim Stempel, sobrevivió al cerco y, años después, documentó los eventos en su libro Diesen Weg sind wir gegangen,
Este camino lo recorrimos. En él, describe con detalle no solo la figura de su padre, sino también el ambiente desesperado de Stalingrado, donde el sacrificio y el honor se enfrentaron a la implacable realidad de la derrota. El trágico destino de Fritz Roske, el comandante del regimiento 194. El teniente coronel Friedrich Fritz Roske, comandante del regimiento de infantería 194 de la 71ª División de Infantería Alemana, desempeñó un papel clave en la batalla más brutal de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado. Veterano de la Primera Guerra Mundial, Roske se reincorporó al ejército en 1934 y lideró con valentía a sus hombres en varias campañas antes de solicitar voluntariamente el mando en el frente oriental. En septiembre de 1942, fue asignado a la ofensiva del Sexto Ejército, liderado por Friedrich Paulus, con el objetivo de capturar la ciudad soviética. Roske comandó sus batallones con determinación, enfrentando a un enemigo feroz y al caos de la guerra urbana. El 12 de septiembre de 1942, lideró un ataque clave hacia el centro de Stalingrado, logrando alcanzar el Volga a pesar de las enormes pérdidas, incluido un bombardeo accidental por parte de la Luftwaffe que destruyó una de sus compañías. Sin embargo, los avances alemanes se enfrentaron a la resistencia implacable de los soviéticos, liderados por el general Alexander Rodimtsev y su 13ª División de Fusileros de la Guardia. La lucha se convirtió en una carnicería casa por casa, con ataques y contraataques que drenaron los recursos y el ánimo de ambos bandos. Con la llegada del invierno ruso, las temperaturas en la región del Volga cayeron a niveles extremos, alcanzando los -20 grados centígrados en noviembre de 1942. Los hombres del Sexto Ejército, rodeados por las tropas soviéticas en las ruinas de Stalingrado, sufrían condiciones insoportables tanto física como emocionalmente. En una carta a su esposa, Roske escribió: «Nuestros hombres cumplen con su deber día y noche sin descanso en este infierno. La comida es escasa y el descanso imposible. Anoche llevé chocolates y cigarrillos para todos. Los había guardado para cuando la situación fuese aún más crítica». Esta carta fue escrita pocos días después del 19 de noviembre de 1942, cuando el general soviético Georgy Zhukov lanzó un poderoso contraataque en los flancos alemanes debilitados. La operación, conocida como Urano, cerró el cerco sobre el Sexto Ejército, atrapando a más de 300.000 soldados en una maniobra que cambiaría el curso de la guerra. Roske era consciente de la gravedad de la situación. Zhukov tenía que tomarlo, y nosotros teníamos que defender lo que teníamos. Como comandante en el frente de la 71ª División de Infantería, Roske fue testigo directo de los combates más cruentos que tuvieron lugar en Stalingrado. Las tropas de ambos bandos luchaban con ferocidad en una guerra urbana donde los edificios eran tomados piso a piso, habitación por habitación. La derrota final llegó el 31 de enero de 1943, cuando Paulus ordenó la rendición. Roske lideró la reunión con los soviéticos, mientras se aferraba a un momento de alegría personal. Acababa de recibir la noticia de que su esposa había dado a luz a su 5º hijo. A pesar de las terribles circunstancias, este pequeño consuelo le permitió continuar con dignidad. En su última carta, escribió: «La moral de nuestro regimiento es maravillosa. Estamos muy orgullosos de formar parte de esta comunidad de verdaderos hombres en Stalingrado». Tras la rendición, Roske fue capturado y juzgado como criminal de guerra por los soviéticos. Pasó 12 años en diversos campos de trabajo en Siberia, los Urales y el Cáucaso. Finalmente, en 1955, regresó a su hogar en Düsseldorf, donde intentó reconstruir su vida. Sin embargo, el peso del trauma, las pérdidas sufridas y las experiencias en cautiverio lo llevaron a un trágico final. El día de Navidad de 1956, Roske se quitó la vida, dejando a su esposa y 5 hijos. Friedrich Konrad Winkler, una vida perdida en Stalingrado. Friedrich Konrad Winkler nació el 22 de agosto de 1909 en Worms, una de las ciudades más antiguas de Alemania situada a orillas del Rin. Desde joven se dedicó a la vida militar, convirtiéndose en un soldado profesional con 12 años de servicio, conocido en alemán como un Zwölfender.
Su carrera militar estuvo marcada por ascensos constantes, siendo promovido a Oberleutnant, teniente primero, en noviembre de 1941, y finalmente a Hauptmann, capitán, en diciembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1942, Winkler fue transferido a la 305ª División de Infantería desde su antigua unidad, el Infanterieregiment 56. Inicialmente sirvió en la Stabscompanie del Infanterieregiment 577, que posteriormente fue renombrado Grenadier Regiment 577 en octubre de ese mismo año. Más tarde, asumió el mando de la sexta compañía de su regimiento, enfrentando los intensos combates en la fábrica de cañones de Barricadi, ubicada al norte de Stalingrado. La fábrica, uno de los puntos estratégicos de la ciudad, se convirtió en el epicentro de enfrentamientos brutales entre las tropas alemanas y soviéticas, un lugar donde cada metro ganado o perdido significaba enormes sacrificios humanos. La 305ª División de Infantería, incluida la unidad de Winkler, fue completamente aniquilada en enero de 1943 durante el cerco soviético. Winkler fue capturado en febrero de ese mismo año, tras resistir hasta el final junto a sus hombres. Su cautiverio lo llevó al campo de prisioneros de Beketovka, donde las condiciones eran extremadamente duras. Allí, debilitado por las privaciones y el desgaste físico de los combates, murió poco después. Tenía solo 34 años. Durante su vida militar, Winkler fue un soldado destacado y valiente. Fue condecorado con el distintivo de asalto de infantería, las cruces de hierro de primera y segunda clase, el distintivo de herido en plata, la medalla de la campaña de invierno en Rusia, 1941 a 1942, y la Cruz del Mérito de Guerra de segunda clase. Cada una de estas condecoraciones representaba su dedicación y el sufrimiento que enfrentó en los combates más cruentos de la guerra. Una fotografía suya tomada durante las operaciones en Barricadi en octubre de 1942 muestra a Winkler con un rostro marcado por el cansancio, reflejo de las terribles experiencias vividas en Stalingrado. En la imagen se le ve utilizando hombreras de soldado raso con gemelos de oficial, posiblemente para evitar ser un blanco fácil de los francotiradores enemigos. También llevaba prismáticos de 6x30 aumentos, esenciales para coordinar los ataques en el complejo terreno urbano. Su distintivo de asalto de infantería aparece roto, un símbolo que, según algunos veteranos, servía como una marca de honor para quienes habían sobrevivido a innumerables asaltos en el infierno de Stalingrado. El destino de Friedrich Konrad Winkler es un reflejo de la tragedia de miles de soldados atrapados en Stalingrado, un lugar donde el valor y la resistencia chocaron contra la implacable realidad de la guerra. Aunque su nombre no figura en los grandes libros de historia, su historia personal nos recuerda el sacrificio de aquellos que enfrentaron una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Winkler, como muchos otros, murió lejos de su hogar, dejando tras de sí un legado de servicio y sacrificio que merece ser recordado. Walter von Seydlitz-Kurzbach, el general rebelde de Stalingrado. Walter von Seydlitz-Kurzbach fue uno de los generales más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por su papel durante la batalla de Stalingrado. Su postura desafiante frente a las órdenes de Hitler y sus decisiones durante el cerco del Sexto Ejército lo convirtieron en una figura clave en la tragedia de Stalingrado. En junio de 1942, Seydlitz asumió el mando del LI Cuerpo de Ejército, que formaba parte del Sexto Ejército bajo el liderazgo de Friedrich Paulus. Este cuerpo desempeñó un papel central en el asalto alemán a Stalingrado durante la Operación Caso Azul, la gran ofensiva de verano en el frente oriental. En septiembre de 1942, sus tropas se adentraron en los suburbios de la ciudad y junto con otras unidades lograron ocupar el 90% de Stalingrado, dividiendo a las fuerzas soviéticas en pequeñas bolsas de resistencia. Sin embargo, los avances alemanes se estancaron debido a la feroz resistencia soviética y los brutales combates urbanos. Mientras el LSR Cuerpo luchaba por tomar los últimos reductos en la ribera del Volga, los soviéticos planificaban una contraofensiva masiva. El 19 de noviembre de 1942,
los soviéticos lanzaron la Operación Urano, un ataque sorpresa que rodeó al Sexto Ejército al romper los flancos alemanes, defendidos en su mayoría por tropas rumanas mal equipadas. El 23 de noviembre, las tropas soviéticas cerraron el cerco en Kalach, atrapando a más de 250.000 soldados alemanes, incluido el cuerpo de Seydlitz. A medida que la situación se deterioraba, Seydlitz fue uno de los pocos generales que abogó abiertamente por una retirada inmediata. Argumentó que las tropas debían romper el cerco y salvar a tantos hombres como fuera posible, incluso desobedeciendo las órdenes directas de Hitler. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tanto por Paulus como por el alto mando alemán, que insistieron en cumplir la orden de resistir a toda costa. Conforme empeoraba la situación dentro del cerco, Seydlitz adoptó una postura más desafiante. El 25 de enero de 1943, tomó la decisión de liberar a sus comandantes de división para que actuaran de forma independiente y se rindieran si lo consideraban necesario para salvar vidas. Esta acción fue vista como una insubordinación grave, y Paulus lo relevó del mando, transfiriendo sus divisiones al general Walter Heitz. A pesar de su remoción, Seydlitz continuó abogando por la rendición para evitar más sufrimiento. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que la mayoría de los comandantes siguieron obedeciendo las órdenes de Hitler de luchar hasta el final. En los últimos días de enero de 1943, el Sexto Ejército quedó dividido en varias bolsas aisladas. El grupo central, que incluía al LEP, Cuerpo de Ejército de Seydlitz, fue uno de los últimos en capitular. El 31 de enero, Paulus se rindió oficialmente al Ejército Rojo, y Seydlitz fue capturado junto con otros altos oficiales alemanes. En el momento de su captura, Seydlitz era uno de los pocos generales que había tomado una postura activa contra las órdenes de Hitler en Stalingrado, lo que le ganó el desprecio de algunos de sus compañeros oficiales. Tras su captura, Seydlitz fue llevado a un campo de prisioneros en la Unión Soviética. Durante su cautiverio, adoptó una postura aún más radical contra el régimen nazi. Se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre y al Bund de Oficiales Alemanes, organizaciones compuestas por prisioneros de guerra alemanes y comunistas exiliados que buscaban derrocar a Hitler y poner fin a la guerra. Seydlitz abogó por la creación de un cuerpo militar alemán que luchara junto al Ejército Rojo contra el régimen nazi, aunque este plan nunca se concretó. Tras el fin de la guerra en 1945, Seydlitz no quiso cooperar con la ocupación soviética de Alemania, por lo que en 1949 fue sentenciado a prisión en la Unión Soviética por crímenes de guerra de sus tropas. Finalmente, y después de varios juicios y de sufrir varias nuevas penas, es liberado por los soviéticos en 1956. Seydlitz regresó a Alemania tras casi 14 años de ausencia y se instaló en Bremen, donde intentó recuperar sus propiedades, que se le restituyera su rango y se le reconozca la pensión vitalicia que le correspondía como general, pero no consiguió los dos últimos de estos propósitos. Seydlitz apenas consiguió que en 1956 el gobierno de Alemania Occidental anulara las condenas que le impuso el Tercer Reich. Sin poder recuperar sus rangos militares e ignorado por completo por sus antiguos camaradas de armas, Walter von Seydlitz-Kurzbach murió en Bremen el 28 de abril de 1976. En 1994, sus descendientes obtuvieron que los tribunales militares de Rusia anularan las sentencias impuestas por la Unión Soviética. Walter Heitz, el general que encarna el fanatismo y la tragedia de Stalingrado. Walter Heitz, nacido el 8 de diciembre de 1878 en Berlín, fue un oficial de carrera en el ejército alemán, cuyo rígido apoyo al nazismo y a Adolf Hitler definió su trayectoria durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su avanzada edad al inicio del conflicto, Heitz insistió en participar activamente en el frente, una decisión que lo llevaría al infierno de Stalingrado y a convertirse en una de las figuras más polémicas de esta batalla. Heitz inició su carrera en el ejército prusiano en 1899, sirviendo con distinción durante la Primera Guerra Mundial, donde ascendió a comandante de batallón y fue reconocido con múltiples condecoraciones, incluida la Cruz de Caballero de la Orden de Hohenzollern. Tras la guerra,
se mantuvo en roles militares durante los convulsos años de la República de Weimar, destacando como instructor en la Escuela de Artillería de Jüterbog. Durante este período, cultivó una reputación como un oficial eficiente y disciplinado. Con la llegada del nazismo, Heitz abrazó con entusiasmo la ideología del régimen, lo que le permitió ocupar cargos clave como presidente del Reichskriegsgericht, el tribunal militar más alto de la Alemania nazi, donde supervisó juicios que reflejaron el endurecimiento de las políticas del régimen. En 1937 fue ascendido a general der Artillerie y, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tomó el mando del 80º Cuerpo de Ejército. En agosto de 1942, el 8º Cuerpo de Ejército de Heitz fue asignado al 6º Ejército bajo el mando del general Friedrich Paulus como parte de la ofensiva estratégica alemana hacia el sur de Rusia, conocida como Caso Azul. Este grupo tenía como objetivo tomar el control de Stalingrado, una ciudad clave en el río Volga, y dividir las líneas de comunicación soviéticas. Durante el avance, las fuerzas alemanas, incluidas las de Heitz, lograron capturar el 90% de la ciudad, dividiendo las fuerzas soviéticas en dos bolsas. Sin embargo, esta aparente victoria pronto se convertiría en una pesadilla. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una masiva contraofensiva diseñada para rodear al 6º Ejército. Los flancos alemanes, defendidos por tropas rumanas y húngaras, colapsaron rápidamente. El 23 de noviembre, las fuerzas soviéticas completaron el cerco en Kalach, atrapando a más de 300.000 soldados alemanes, incluidos los hombres del 8º Cuerpo de Ejército de Heitz. A medida que las condiciones dentro del cerco se deterioraban, Heitz mostró una devoción absoluta a las órdenes de Hitler. Se emitieron órdenes estrictas para evitar cualquier intento de rendición o comunicación con los soviéticos. Heitz promulgó el lema: «Luchamos hasta la penúltima bala», reflejando su enfoque inflexible. Cuando Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante de otro cuerpo dentro del cerco, permitió que sus divisiones se rindieran de manera independiente según las condiciones locales, Heitz lo consideró una traición. El 25 de enero de 1943, Paulus relevó a Seydlitz de su mando y colocó sus divisiones bajo el control de Heitz. Los intentos de Seydlitz y otros oficiales de rendirse llevaron a que fueran atacados con ráfagas de ametralladora por las tropas bajo las órdenes de Heitz. Seydlitz afirmó posteriormente que 2 oficiales murieron debido a estas órdenes apocalípticas. El 29 de enero, en un intento desesperado por mantener la disciplina, Heitz ordenó: «Quien se rinda será fusilado, quien muestre la bandera blanca será fusilado, quien no entregue inmediatamente pan o salchichas arrojadas por nuestros pilotos será fusilado». Estas drásticas directivas ejemplificaron el colapso moral dentro del cerco. El 26 de enero de 1943, las fuerzas alemanas en Stalingrado se dividieron en 2 bolsas, una al norte y otra al sur de Mamayev-Kurgan. Heitz quedó al mando de la bolsa central, que incluía al 8º y al 51 Cuerpo de Ejército. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban, la bolsa central fue reducida a un pequeño núcleo. En medio de la desesperación, Heitz declaró que buscaría la muerte como un soldado defendiendo su puesto, pero intentó suicidarse en el último momento, siendo detenido por su jefe de Estado Mayor. El 30 de enero, en un intento simbólico de reforzar la moral, Hitler ascendió a Heitz al rango de Generaloberst. Sin embargo, el destino del 8º Cuerpo ya estaba sellado. El 31 de enero, Heitz se rindió formalmente, convirtiéndose en el segundo oficial alemán de mayor rango en ser capturado, después de Friedrich Paulus. Tras su captura, Heitz fue enviado a un campo de prisioneros en Moscú, donde las condiciones eran extremadamente duras. Se negó rotundamente a cooperar con el Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización compuesta por prisioneros alemanes antinazis que buscaban derrocar a Hitler. Su resistencia le valió brutales palizas y amenazas contra su familia por parte de los soviéticos. Un evento notable ocurrió en abril de 1943, cuando una carta escrita por Heitz llegó inesperadamente a su esposa a través de Turquía, debido a un error de censura en Viena. Esta carta, posteriormente publicada por su esposa,
desmentía la propaganda oficial alemana que glorificaba las muertes heroicas en Stalingrado. Su contenido alimentó las dudas sobre la narrativa del régimen nazi y puso de manifiesto la desesperación dentro del cerco. Heitz, debilitado por el cautiverio y las enfermedades, falleció de cáncer en Moscú el 9 de febrero de 1944. Su vida y legado quedaron marcados por una lealtad fanática al régimen nazi, un liderazgo que llevó a decisiones drásticas y controversiales en Stalingrado y una trágica muerte lejos de su patria. Karl Strecker, el último bastión de Stalingrado. Karl Strecker nació el 20 de septiembre de 1884 en Radmansdorf, hijo de un oficial prusiano que resultó gravemente herido durante la guerra franco-prusiana y que, aquejado por los intensos dolores de sus heridas, se suicidó en 1893. A pesar de que inicialmente deseaba seguir los pasos de su abuelo y convertirse en pastor evangélico, la falta de recursos económicos en su familia, compuesta por su madre viuda y 6 hijos, lo llevó a ingresar a los 12 años en la Academia de Cadetes de Koslin. Allí destacó especialmente en historia y ruso, logrando buenas calificaciones. El 14 de marzo de 1905, Strecker fue asignado como teniente al Deutschordensinfanterie-Regiment Nr. 152 del ejército prusiano en Marienburg. Su carrera militar avanzó rápidamente. En 1911 se convirtió en ayudante de batallón y, en junio de 1914, en ayudante de regimiento, siendo promovido a teniente primero poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, Strecker combatió en el frente oriental, participando en la batalla de Tannenberg y en las ofensivas en el territorio del Imperio ruso. A lo largo del conflicto, asumió diversos roles como comandante de compañía y batallón, además de oficial del Estado Mayor. En 1915, ascendió a capitán y fue transferido al Departamento de Transporte Ferroviario del Estado Mayor alemán. En los años siguientes, participó en la invasión de Rumanía y en la batalla de Aisne, 1917, aunque sufrió graves heridas en un accidente automovilístico. Después de recuperarse, regresó al frente como oficial de Estado Mayor en la 30ª División de Infantería. Por su destacado servicio, recibió la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Tras el armisticio de 1918, Strecker retomó el mando de su regimiento en Silesia, donde participó en la represión de los levantamientos locales. En 1920 fue licenciado del ejército con el rango honorario de mayor debido a la reducción de tropas tras la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, se unió a la Policía de Seguridad y ocupó diversos cargos en Münster, Potsdam y Berlín, siendo nombrado comandante de la Escuela de Policía en Münster en 2485.931. Con el establecimiento del régimen nazi y la reinstauración del servicio militar obligatorio en 1935, Strecker volvió a las filas del ejército como general de división. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, comandó la 79ª División de Infantería, participando en las campañas de Polonia, Francia y los Balcanes. En la invasión de la Unión Soviética, su unidad luchó en el frente oriental y en 1941 recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su liderazgo. En 1942 fue ascendido a general de infantería y asumió el mando del 11º Cuerpo de Ejército. Strecker asumió el mando del 11º Cuerpo durante el avance alemán hacia Stalingrado y lideró a sus tropas en los combates más intensos de la ciudad. Con una mezcla de infantería debilitada y tropas agotadas, logró atrincherarse en el sector norte, donde enfrentó constantes ataques soviéticos. En enero de 1943, cuando los flancos alemanes comenzaron a colapsar bajo la Operación Urano, Strecker se encontró rodeado junto con las tropas restantes del Sexto Ejército. Mientras el Südkessel, Bolsón Sur, comandado por Friedrich Paulus, se rindió el 31 de enero, Strecker y sus hombres en el Nordkessel, Bolsón Norte, continuaron luchando, aislados y sin esperanza de refuerzos. Strecker ganó notoriedad por su firme negativa a rendirse inmediatamente, a pesar de la falta de suministros y del frío extremo que mataba tanto a soldados como a civiles. El 1 de febrero de 1943,
El informe de la Wehrmacht reconoció su valentía al afirmar: la Nordgruppe, bajo el mando del general de infantería Strecker, sigue resistiendo. Repelió fuertes ataques enemigos, algunos incluso mediante contraataques. Sin embargo, el 2 de febrero de 1943, con la situación completamente insostenible, Strecker finalmente capituló junto con los últimos 11.000 soldados de su sector. Tras su rendición, Strecker y sus hombres fueron capturados por el Ejército Rojo y enviados a campos de prisioneros de guerra. Strecker fue trasladado al campo especial Voikovo, un lugar reservado para oficiales de alto rango. Las condiciones en los campos soviéticos eran extremadamente duras. Hambre, enfermedades y el frío extremo cobraron la vida de miles de prisioneros, incluidos muchos de los subordinados de Strecker. A pesar de esto, Strecker sobrevivió gracias a su determinación y adaptabilidad. Durante su cautiverio, Strecker fue testigo de los esfuerzos soviéticos para utilizar a los oficiales alemanes como herramientas de propaganda. Aunque inicialmente era anticomunista y se mostró reacio a colaborar, en diciembre de 1944 firmó el Llamado de los 50 Generales, un documento promovido por el Comité Nacional por una Alemania Libre, en el que exhortaba a los alemanes a abandonar a Hitler y poner fin a la guerra. Este acto, aunque polémico, refleja un cambio en su percepción del conflicto y una aceptación de la inutilidad de seguir luchando por un régimen al borde del colapso. Strecker pasó más de una década en cautiverio antes de ser liberado el 9 de octubre de 1955 como parte de la Heimkehr der 10.000, regreso de los 10.000, una repatriación masiva de prisioneros alemanes tras la muerte de Stalin. Durante su tiempo en prisión, escribió reflexiones y memorias que más tarde fueron publicadas por su nieto, mostrando un cambio hacia una aceptación de la democracia y una profunda introspección sobre su papel en la guerra. En sus memorias, Strecker expresó su aceptación de la democracia y reflexionó sobre su incapacidad para oponerse activamente a Hitler. Vivió sus últimos años en Idar Oberstein y posteriormente en Riezlern, Austria, donde falleció el 10 de abril de 1973. Hans Valentin Hube, el general de hierro del Tercer Reich. Hans Valentin Hube, nacido el 29 de octubre de 1890 en Naumburg an der Saale, fue uno de los generales más destacados y respetados de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Su apodo, Der Mensch, refleja la estima de sus tropas y su reputación como líder militar implacable. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hube comandó el Tercer Regimiento de Infantería en la invasión de Polonia y más tarde en la campaña de Francia, donde demostró un liderazgo sobresaliente. Ascendido a general major en 1940, asumió el mando de la 16ª División Panzer, con la que participó en la Operación Barbarroja. En 1942, Hube fue ascendido a Generalleutnant y asumió el mando del 14º Cuerpo Panzer, desempeñando un papel clave en las operaciones del Sexto Ejército en Stalingrado. Su liderazgo durante el avance por el río Don y los combates en los arrabales de Stalingrado le valieron las espadas para su Cruz de Caballero, otorgadas por el propio Adolf Hitler. Sin embargo, cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano y cercó al Sexto Ejército, Hube fue evacuado de Stalingrado en enero de 1943, pues Hitler lo consideraba un oficial demasiado valioso para perder. Aunque intentó persuadir a Hitler de permitir una ruptura del cerco, el Führer se negó y ordenó a Paulus resistir a toda costa. Tras la debacle en Stalingrado, Hube fue enviado a Sicilia en 1943, donde lideró la defensa de la isla durante la invasión aliada. Conocido por su brillantez táctica, organizó una retirada meticulosa desde el monte Etna hacia el estrecho de Messina, evacuando a más de 40.000 soldados alemanes y grandes cantidades de equipo militar sin que los aliados pudieran impedirlo. Este éxito consolidó su reputación como un estratega excepcional. En octubre de 1943, Hube regresó al frente oriental para liderar el primer ejército Panzer, luchando contra la implacable presión soviética. Sus esfuerzos por frenar el avance del Ejército Rojo en Ucrania le valieron el reconocimiento de Hitler, quien le otorgó los diamantes para su Cruz de Caballero, una de las condecoraciones más prestigiosas del Tercer Reich.
Hans Valentin Hube, uno de los generales más destacados de la Wehrmacht, alcanzó el rango de Generaloberst el 1 de abril de 1944, un reconocimiento a su liderazgo y sus éxitos en las campañas de Sicilia, Korsun y la bolsa de Kamenetz-Podolski. El 20 de abril regresó a Alemania, donde fue condecorado personalmente por Adolf Hitler con los diamantes para su Cruz de Caballero, una de las más altas distinciones militares del Tercer Reich. Al día siguiente, el 21 de abril de 1944, la carrera de Hube llegó a un trágico final. Mientras viajaba en un Heinkel G-111 para regresar al frente oriental, el avión se estrelló cerca del Obersalzberg, la ubicación del Berghof, la residencia alpina de Hitler. El accidente fue devastador y cobró la vida del reconocido general, dejando a la Wehrmacht sin uno de sus líderes más respetados y efectivos. El 26 de abril de 1944, Hans Valentin Hube recibió un funeral de Estado en Berlín, un evento solemne que reflejó su estatus dentro del alto mando alemán. Personalidades clave del Tercer Reich, incluyendo Hitler, Himmler, Dönitz, Keitel y von Kluge, asistieron a la ceremonia para rendir homenaje al general. Hitler en persona saludó el féretro de Hube, un gesto que subrayó la importancia del militar dentro del régimen. Tras el funeral, los restos mortales de Hans Hube fueron enterrados en el cementerio de Invalidenfriedhof en Berlín, un lugar reservado para las figuras más destacadas de la historia militar alemana. Su tumba, sencilla pero significativa, es un recordatorio de su legado en la Wehrmacht. Hermann Hoth y su papel en Stalingrado. Hermann Hoth, uno de los comandantes más destacados de las fuerzas Panzer alemanas, desempeñó un papel crucial durante los intentos de rescate del Sexto Ejército en la batalla de Stalingrado. A cargo del Cuarto Ejército Panzer, Hoth lideró la fallida Operación Tormenta de Invierno, cuyo objetivo era romper el cerco soviético que mantenía atrapado al Sexto Ejército en la ciudad. En diciembre de 1942, con el Sexto Ejército rodeado en Stalingrado tras la Operación Urano, Hoth recibió la tarea de liderar un avance rápido para rescatar a las fuerzas de Friedrich Paulus. La misión enfrentaba múltiples obstáculos desde el inicio: el frío extremo del invierno ruso, la feroz resistencia del Ejército Rojo y la debilitada capacidad de las fuerzas alemanas tras meses de intensos combates en el frente oriental. La ofensiva, lanzada el 12 de diciembre de 1942, mostró inicialmente un progreso prometedor. Hoth concentró sus fuerzas en un avance poderoso hacia Stalingrado, logrando alcanzar la región de Verkhnechumsky, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, los soviéticos, aprendiendo de derrotas previas, habían reforzado sus defensas. El avance de Hoth se detuvo debido a los contraataques enemigos y a la presión constante sobre los flancos del grupo de ejércitos Don, liderado por Erich von Manstein. El 16 de diciembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Pequeño Saturno, una ofensiva masiva contra las fuerzas del eje en el flanco sur. Esta maniobra obligó a Hoth a desviar recursos críticos para proteger sus líneas, debilitando aún más su intento de socorro. A pesar de las órdenes de Hitler de continuar con el avance a toda costa, Hoth se vio obligado a detener la operación ante las crecientes bajas y la imposibilidad de romper las líneas soviéticas. El 24 de diciembre, la Operación Tormenta de Invierno quedó oficialmente cancelada. Las fuerzas de Hoth comenzaron a retroceder hacia Ucrania, dejando al Sexto Ejército condenado a su destino en Stalingrado. La rendición del Sexto Ejército, en enero de 1943, marcó un punto de inflexión en el frente oriental, mostrando la vulnerabilidad de las fuerzas alemanas frente a la determinación soviética. En julio de 1943, tomó parte en la batalla de Kursk, pero se vio forzado a retirarse para formar una línea defensiva en posiciones más adecuadas para sus debilitadas fuerzas. Luego, al no poder recuperar Kiev, Hitler lo retiró del frente, acusándolo de no haber hecho el esfuerzo suficiente, pasándolo a la reserva del Führer hasta el final de la guerra. Al finalizar el conflicto, Hoth fue arrestado y acusado de crímenes de guerra. Juzgado en Nuremberg junto a tantos otros oficiales de carrera, fue condenado a 15 años de prisión el 27 de octubre de 1948. Fue liberado 6 años después en la prisión de Landsberg
en plena Guerra Fría, cuando los oficiales alemanes podían ser útiles en una guerra contra la Unión Soviética. En su retiro, alcanzó cierta notoriedad como escritor de historia militar, hasta que murió en Goslar el 26 de enero de 1971 a la edad de 85 años. Friedrich Paulus, el general marcado por Stalingrado. El 31 de enero de 1943, Paulus rindió su ejército, compuesto originalmente por 260.000 soldados, de los cuales solo 91.000 sobrevivieron al cerco soviético. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la guerra. La rendición del Sexto Ejército fue un golpe devastador para los nazis, y Adolf Hitler, profundamente indignado, despreció públicamente a Paulus. Cuando los nervios fallan, no hay otra solución que decir «no puedo más» y matarse. Tenía el deber de suicidarse, afirmó Hitler tras conocer la rendición. Poco antes, en un gesto calculado, lo había ascendido a mariscal de campo, esperando que Paulus siguiera la tradición de no rendirse jamás. Sin embargo, el general optó por la vida, siendo esta la primera y última vez que desobedeció a su Führer. La situación en Stalingrado había sido un verdadero infierno para las tropas alemanas. Durante el cerco soviético, el hambre, las temperaturas de hasta menos 25 grados Celsius y la falta de suministros devastaron al Sexto Ejército. Los intentos de reabastecimiento prometidos por la Luftwaffe fueron inútiles. De las 700 toneladas diarias prometidas, apenas llegaron 100. Los soldados sucumbieron al frío, al hambre y al agotamiento, mientras que algunos, desesperados, prefirieron suicidarse o herirse para ser evacuados. Tras la rendición, Paulus fue llevado cautivo a la Unión Soviética, donde fue instalado en un campo especial cerca de Moscú. Aunque se le permitió llevar consigo artículos personales, los 91.000 soldados capturados quedaron a su suerte en Siberia, donde la mayoría pereció en condiciones inhumanas. Durante su cautiverio, Paulus fue vigilado de cerca por la NKVD, que buscaba información sobre su postura política. A pesar de su inicial rechazo a colaborar, el fallido atentado contra Hitler en julio de 1944 cambió su perspectiva. Muchos de los conspiradores, como Klaus von Stauffenberg, eran figuras a las que respetaba profundamente, y este evento lo llevó a distanciarse definitivamente del régimen nazi. En Nuremberg, Paulus ofreció un testimonio que sorprendió al mundo, acusando a altos mandos como Hermann Göring y Wilhelm Keitel de ser los principales responsables de la política criminal del Tercer Reich. Su declaración fue contundente y marcó un punto de inflexión en la percepción del régimen nazi. Sin embargo, este acto lo convirtió en objeto de odio entre muchos de sus antiguos camaradas y veteranos alemanes, quienes lo consideraron un traidor. A pesar de ello, Paulus parecía indiferente a las críticas, centrando su atención en la esperanza de reunirse con su familia, un deseo que tardaría años en cumplirse. Tras su liberación en 1953, Paulus decidió establecerse en Dresde, en la República Democrática Alemana, RDA, evitando Alemania Occidental. Su elección estuvo motivada por la desconfianza hacia el Occidente y el temor al rechazo por parte de los generales alemanes refugiados allí. En la RDA, aunque inicialmente fue recibido con cierto recelo, el régimen lo utilizó como una herramienta política, organizando actos donde su figura servía para promover la reunificación alemana bajo influencia soviética. Sin embargo, su impacto en la sociedad alemana fue limitado, y la sombra de su pasado en Stalingrado seguía persiguiéndolo. En los últimos años de su vida, Paulus sufrió una enfermedad muscular degenerativa que lo dejó completamente paralizado. A pesar de su deterioro físico, tuvo la oportunidad de reunirse con su hija Olga y sus nietos, lo que trajo algo de consuelo a su vida. Sin embargo, la muerte de su esposa Elena en 1949, sin haber podido verla durante su cautiverio, fue una herida que nunca sanó. Friedrich Paulus falleció en Dresde el 1 de febrero de 1957, exactamente 14 años después de su captura en Stalingrado. Fue enterrado con honores por el régimen de la RDA, cerrando así un capítulo de su vida que siempre estuvo marcado por la controversia. Su figura sigue siendo un ejemplo de las complejidades y dilemas éticos que enfrentaron los líderes militares durante la guerra y sus secuelas.